¿Podrías decir algo sobre la apuesta de Pascal? Puedo decir poco sobre la apuesta de Pascal porque, verás, el problema es este. Yo no puedo creer lo que decido. Es decir, no puedo decir mañana, yo creo que los Ramones son un excelente grupo musical con una gran variedad armónica, melódica y rítmica. Pues no lo puedo creer. No puedo creer que es buena la explotación de la gente, no puedo creer que es bueno el racismo. Entonces, toda la posición de Pascal es que pues, hay que creer, es mejor negocio creer en Dios que no creer en Él, me resulta absolutamente inaplicable. ¿Cómo decides creer en algo si debes creer sinceramente, profundamente, con devoción de tu corazón? No puedo creerlo. No puedo creer que me gustan las galletas de coco porque odio el coco. Creo lo que creo. Puedo alterar mis creencias con una serie de elementos, pero no por decisión mía. Es como amar. Tienes que amar a fulano, no, o a fulana, o a Dios por sobre todas las cosas, o a tu prójimo. Mi prójimo me cae gordo, o no me cae gordo, pero amar no es una decisión volitiva, no es algo que esté controlado por la voluntad, del mismo modo en que la creencia no está controlada por la voluntad. Entonces, me parece que es uno de estos juegos filosóficos que resultan interesantes retóricamente porque no tienen ninguna validez en la vida real. Yo no puedo decidir creer en Dios aunque me conviniera. Y hay un punto sobre la apuesta de Pascal que siempre se les olvida a todos. A Pascal se le olvidó porque él creía que solo había una religión. Finalmente se volvió sacerdote, ¿no? Sí, no me acuerdo, creo que sí. Pero que hay 13,000 dioses, entonces ¿en cuál crees? ¿Cuál es el bueno? Porque es peor que no creer en ningún dios va a ser que llegues convencido de que Cristo es el salvador de tu alma y te diga Odín con su parche en el ojo, ¿y tú de qué vas, chaval? Te has jodido la vida, la muerte, te has jodido la vida eterna. Hay 13,000 dioses, hay miles de dioses, se calculan 13,000. ¿Cómo sabes cuál es el bueno? Creer es bueno, sí, en el mundo de Pascal donde había dos opciones, o creer o no creer, pero cuando tienes una diversidad de dioses enorme, cualquier apuesta la llevas en contra. Desde el punto de vista de las probabilidades, 1 contra 13,000, no lo apostaría yo nunca.